Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:04 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevista. Luego de un partido lleno de emociones, donde en los últimos 5 minutos Brasil anotó y clasifica hacia la final de la Copa Confederaciones. Mañana tendremos otra semifinal entre España e Italia. Así que será España o Italia ante Brasil. En Brasil, la final de la Copa Confederaciones. Les saludamos desde San José, capital de nuestro país, en una tarde calurosa, 24 grados Celsius aquí en la capital, con ráfagas de viento de 32 kilómetros por hora y una humedad relativa baja de 67%. Pese a que estamos en vivo en la radio y este programa se observa en la noche en Canal 2 a las 7:30 en reprise, les contamos de última hora que el presidente de Sudáfrica, el presidente Zuma, acaba de cancelar un viaje a Mozambique y a Sudáfrica, o más bien el viaje a Mozambique, un viaje oficial del gobierno sudafricano ante la situación de salud de Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Por supuesto que está en estado crítico y hoy les dimos a conocer que tiene ya soporte vital. Hoy está con nosotros don Antonio Galva, él es presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, que ha sido noticia durante los últimos días, prácticamente durante las últimas semanas, porque la ARECEP aprobó una rebaja en el precio de los combustibles la semana pasada, directamente en el margen de los empresarios, que los afectaba, y la Cámara ha sostenido desde antes del día que se presentó, pero con más fuerza desde el día en que la ARECEP resolvió esta rebaja, que había un error en la fórmula, y finalmente ayer se resuelve que efectivamente hay un error en la fórmula y se le achaca una ambigüedad en la fórmula. Sin embargo, imagínense ustedes el tamaño de la ambigüedad, que esa ambigüedad pasa de ser una disminución en el precio a un aumento en el precio. Es decir, que es una ambigüedad, por decirlo de alguna forma, que en ese punto en específico cambia absolutamente el sentido del ajuste. Y es por eso que le pedimos hoy a don Antonio que nos acompañara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall. Muy agradecido de que nos tome en cuenta la Cámara de Empresarios del Combustible para tratar de explicar una situación que es incómoda de por sí para nosotros también como expendedor de combustible, porque nunca dejamos de ser los malos de la película. Y antes, cuando se le había dado una rebaja al consumidor final, estaban muy contentos diciendo, asumiendo que nosotros estábamos ganando demasiado y que con esto por lo menos se iba a dar un respiro al consumidor final, pero en estos momentos estamos en las puertas de un aumento en el margen de comercialización, porque se está dando razón a las argumentaciones que desde el mes de marzo nosotros veníamos planteando. Vamos a hacerlo tipo escuela para entender nosotros también de qué es lo que se habla, porque se habla en términos muy técnicos, pero en realidad finalmente hay una afectación sobre un servicio importante que es precisamente la venta de combustibles. ¿Qué es el margen de comercialización, don Antonio? Bueno, en primer lugar, el margen de comercialización es la ganancia que le otorga, la ganancia bruta que le otorga la autoridad reguladora al prestatario de un servicio público para poder operar su estación de servicio. De aquí nosotros tenemos que sacar todos los gastos operativos, salarios, cargas sociales, aguinaldos, vacaciones, prestaciones, pago de luz, pago de teléfono, pago de agua, pago de patentes, toda la gama de costos que tiene que estar establecido en cualquier servicio, en cualquier negocio, con la diferencia de que a nosotros la autoridad reguladora nos hace la lista de cuáles son los rubros que van a contemplar, y sobre esos costos los cubrimos completamente y nos da un porcentaje de utilidad para hacer, por lo menos resarcir la inversión que nosotros hemos tenido. Bueno, es que precisamente es un bien regulado el combustible. ¿Cuánto es el margen de comercialización por litro? El margen de comercialización por litro en estos momentos está en 39.87. Ese es lo que ganamos nosotros. Y es importante decirle al consumidor que ese margen, independientemente si sube o si baja el precio, a nosotros nos queda fijo. Por lo cual es más beneficioso para nosotros como prestatarios de un servicio público que el precio baje para tener menos gastos nosotros. Y si lo analizamos porcentualmente, entre más baja, más porcentaje de utilidad vamos a tener nosotros. Sí, exactamente, porque bueno, no tengo a mano el precio del litro,
pero más o menos en este instante, ¿cuál porcentaje representa? Vamos a, como cambiaron hace pocos días, no los manejo mucho, pero sí sé que el precio del diésel está en 615, bajó 4 colones, está en 619. Hacemos el cálculo, podemos decir que en estos momentos estamos en un 6 algo % de utilidad. Si a mí me bajan de esos 615 a 500, ya ese 6 se me convierte a 7 o 8, no sé cómo darán los números, pero si me lo suben a 700, 800, más bien me baja a 4 o a 3. Entonces, por eso es que nosotros también somos muy cuidadosos en estar pendientes de cuál es el movimiento hacia arriba o hacia abajo de los precios de los combustibles, porque también tenemos una afectación directa. Es decir, del 6%, y usted lo decía al inicio, de utilidad bruta, para contarle a nuestros oyentes que esos 39.87 colones por litro es donde empiezan a rebajarse las cargas sociales, los costos de operación, porque lo otro lo pagan. Lo otro se paga, lo otro es un precio de combustible. El otro es el precio que se le paga a Recope, donde vienen implícitos todo el resto de costos también que con ellos llevan. Impuestos de único de la rentabilidad, el margen de comercialización de Recope y el precio plantel que tenemos ahí por el combustible. Don Antonio, con estos números que usted nos da, no es tan buen negocio ser una gasolinera. Hay una situación que es importante, don Randall, y es que también nosotros como gasolineros, no es que somos gasolineros nuevos, nosotros iniciamos en este negocio porque en Costa Rica el negocio de la gasolina va pasándose de generación en generación. En el año 60, para hacer un poquito de historia, la Texaco construye la estación nuestra en Alajuela. Del 60 al 66 había un concesionario que le estaba administrando, y en el 66 aparece la oportunidad porque ese concesionario deja el negocio y Texaco busca a mi padre. Mi padre asume el control de la estación y empezó toda la operación como esos negociando directamente con ellos, hasta que en el año 74 viene ya la nacionalización completa de los combustibles. En el 75 se crea la ley de Recope, y se le dice a Recope, usted va a estar encargado del monopolio de Recope en lo que es compra, distribución al detalle y refinación. A granel y refinación. Tiene prohibido la distribución al detalle. Entonces, todas las estaciones de servicio que había adquirido el país, Recope tenía que venderlas. Entonces, el concesionario que tenía una estación negoció con Recope y compró esa estación. Y ahí viene y se establece ya la primera relación con el gobierno para la distribución de combustible. Después viene el aparato regulatorio, donde se dice que como Recope es el dueño del combustible y es el único encargado de hacer la distribución, hay que regularlo para que los precios no sean exorbitantes y que no se maneje como lo estaban manejando las transnacionales. Entonces definen que es un servicio público que se ofrece al costo. Entonces, cubrámosle al prestatario este servicio público el costo de operación y le damos un rendimiento adecuado para que se resarce la inversión que ya hizo con la compra de los combustibles, de las estaciones de servicio. Entonces, ahí es donde viene ya el sistema regulatorio. Y hay dos cosas. Y hay una cosa que es muy importante, y es, yo creo que la base fundamental del servicio regulatorio, que es que la entidad, antes CNE, ahora ARECEP, no puede realizar fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de ese servicio público. Entonces, si nosotros tenemos establecido un sistema de costos y está determinado, me los tienen que reconocer, independientemente del índice de precio del consumidor o como ellos lo calculen, porque es bastante engorroso como lo calcula ARECEP, y darnos la rentabilidad de la inversión que tenemos. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho cómo es posible que después de que nos hayan otorgado a nosotros, después de muchos años de no darnos un margen, donde habíamos hecho los cálculos correctos de cómo se establecía y cómo se analizaba ese modelo, y nos daba a nosotros en el año 2011 un incremento de 15 colones, no quisieron aceptarlo, tuvimos que entrar en las apelaciones correspondientes. Primero nos dieron 50 centavos, después revisaron un poco la numeración que estaba presente en ese modelo y nos dieron 6 colones 50 más. Pero como nosotros tenemos el derecho de seguir apelando porque nos consideramos que el incremento del margen no se daba desde el 2008,
Dijimos, no señores, con esto apenas nos cubre la inflación del 2008 al 2012. Yo creo que deberíamos ajustar un poquitito más para que nos sintamos nosotros tranquilos en la operación de estas estaciones de servicio. Eso fue lo que empezó a traer la problemática que la estamos viviendo hoy en el 2013, porque esa apelación ante Junta Directiva tardó mucho en analizarse, tardó mucho en decirse, y después el intendente dijo, ya la Junta Directiva resolvió sobre esa apelación de ustedes y lo que viene es una rebaja. Le digo, señores, aquí hay una complicación, aquí hay un problema que se puede presentar. Nosotros, que también es otra potestad que tenemos como servicio público, y lo establece el artículo 31 de la ley 7593, de que nos corresponde obligatoriamente de solicitar un incremento en el margen de comercialización por lo menos una vez al año. Y nosotros no estábamos recibiendo márgenes desde el 2008 al 2011. Entonces en el 2012 dijimos, lo presentamos, y con la sorpresa de que los números nos daban como 12 colones o 18 colones y nos rebajan 6. Entonces nosotros empezamos el proceso de apelaciones y decíamos, bueno, sentémonos señores, porque es que a mí 2 más 2 me da 4 y ustedes 2 más 2 le dan menos 5. No es lógico, no es lógico. Alguien está cometiendo un error y yo quiero que me digan si soy yo el que lo estoy cometiendo, y con mucho gusto bajo la cabeza y le digo a mi gremio, señores, estábamos equivocados, pero todos los números nos daban que los resultados eran a la alza, y por eso entramos en este problema. ¿Y el error en qué fue en lo particular? El error dice Arecepa, hay un error en la fórmula. Un error. ¿Cuál es el error? El error de la fórmula es un error matemático. A nosotros la base tarifaria, la rentabilidad, se establece de acuerdo a una base tarifaria. ¿Qué significa una base tarifaria? El valor del terreno, el valor del edificio, una serie de rubros ahí que tienen que ver con las inversiones que nosotros tenemos que hacer. Y la ley del 91 dice, por lo menos les tengo que otorgar un 15%, cosa que desde el 2006 para acá, ese 15% nunca se respetó, sino que usaban una metodología internacional porque decía que ese 15% desviaba los valores totalmente, eran desproporcionados. Pero si la ley está, primero aplíquemela y después vemos a ver qué hacemos. La potestad la tiene Arecep. Si no está contento con los resultados que da la fórmula, presentemos un modelo nuevo, que es lo que están buscando ahora. Lo variamos, lo presentamos a consulta, va a audiencia pública, revisión de Junta Directiva de aprobación, publicación, y lo aplicamos. Y ahí se acabó el problema. Pero no es posible que sin hacer ese procedimiento, sin llevar ese procedimiento, nosotros tengamos que aceptar una variación de un modelo tarifario que la ley nos autoriza a rechazarlo completamente porque no ha recibido el trámite correspondiente. Entonces, esa base tarifaria que tenía un 15%, el intendente dijo, vamos a realizar el 15% de esa base tarifaria, a ver cuál es el margen bruto que vamos a tener al final. Cometieron un error de que la base tarifaria más el 15% por el 15% daba un resultado, pero no lo multiplicaron por el 15%, sino fue por el 115%. Entonces nos da un resultado de rentabilidad de una base tarifaria de 48 millones de 580 millones. Eso significa que me resarcía yo toda la inversión de un año. ¿Contento yo? Claro que sí, pero sabíamos que el error estaba ahí, y el error más grande fue ellos, al no aceptar el resultado que tuvieron para revisarlo. Entonces dijeron, no usamos eso porque se desvía totalmente, usamos el método que veníamos usando, que era totalmente improcedente, y así lo indicó en la resolución anterior de la Junta Directiva. El usar el método CAPM, que era el que veníamos usando, es una desaplicación de la normativa que está vigente, por lo cual no lo aceptamos. Él dijo, me separo de eso porque es desproporcionado el resultado. Y cuando pedimos la tabla de cálculo, vimos que el error estaba ahí. Y cuando aplicamos el 15%, daba una rentabilidad, un margen bruto de un 7,89, lo cual era bastante lógico para aplicarlo en la fórmula y otorgarnos nosotros lo que nos correspondía. Desde el punto de vista de lo que usted nos dice, Antonio, es bastante lógico calcularlo. ¿Por qué no? ¿Por qué en primera instancia nadie revisó este punto? No entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos el error no lo creíamos. Sinceramente duramos con nuestros economistas como 3 horas y entrábamos por un lado y le dábamos vuelta a la hoja y volvíamos a revisar de abajo para arriba, de arriba para abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Porque era un error tan infantil, don Randall,
que no lo podía uno creer. No puede ser que nos ponga Arecep la bola picando en el punto de penal y sin portero tan fácilmente para que le metamos el gol. Entonces, cuando llamamos a los economistas, a los abogados, dijeron, aquí no hay otra que empezar a meter los recursos porque esto es improcedente. Claro, esto es totalmente improcedente. Porque uno dice, bueno, con este error tan de bulto, según lo que ustedes dicen, prácticamente hubo que poner al país en un riesgo, ¿verdad? Sí. De las medidas de presión que ustedes estaban anunciando para que la Arecep revisara esto. Yo no me vanaglorio con eso de que pusimos en riesgo al país porque anunciamos medidas de presión. Lo que pasa es que las medidas de presión me las solicitó a mí todo el gremio, todas las bases de la Cámara. El gobierno sabe que mi forma de ser es negociadora, siempre he estado negociando con ellos, siempre le dije, me acuerdo y no me deja mentir, don Francisco Marín, cuando estaba en la viceministerio de la presidencia, le decía yo, don Francisco, resolvamos antes del problema, porque si yo voy al problema, usted no me va a decir a mí deponga para negociar. No, siempre llegué con los números claros y con la problemática clara, la solución es esta. Y desgraciadamente, lo mismo intenté hacer con Arecep. Intentamos y llegamos con nuestros economistas a hablar con el intendente de energía, y el intendente de energía nos recibía por amabilidad, pero lo que le entraba por un oído le salía por el otro. ¿El problema del diálogo es con el intendente? El problema del diálogo es generalmente con los técnicos de la Arecep, y siempre lo hemos tendido. Ahora que tenemos a la intendencia a cargo de todo eso, el diálogo, el intendente nos abre, pero no dialoga, escucha nada más. Pero el mismo problema lo tenemos, siempre hemos tenido, y siempre denunciamos que no es posible que si somos prestatarios de un servicio público no podamos siquiera sentarnos a conversar ni con el regulador, ni con un miembro de junta directiva, ni con un técnico, porque entonces piensa que estamos doblando el brazo. Somos un servicio público, es muy fácil decir que 1 más 1 es 2. No hay engaño. ¿El regulador no los atiende, don Antonio? El regulador sí nos atiende, pero el regulador ya no tiene, con esta nueva ley de Arecep, el regulador ya no tiene injerencia sobre nada de la Arecep. ¿Y el ministro, que no tiene injerencia, pero digo, es un punto de diálogo? El ministro, ¿qué pasó con don René Castro? Don René Castro, cuando se vino el problema, se avecinaba el problema, nos abrió las puertas, y yo le dije, don René, lo que quiero es que usted, como ente rector, porque siempre le he dicho yo, usted es mi ente rector, y si usted me exige, tenemos que ir juntos a Arecep a decirle, el gobierno me está pidiendo esto, quiere que tengamos pistolas inventemos algo, de oro para surtir combustible. ¿Usted las quiere, don René? Entonces vamos a Arecep a decirle que las pistolas de oro cuesta cada una $50,000. Entonces, si a mí Arecep me da la tarifa, yo la pongo. Si a mí no me la da, no me la pida. Entonces yo le llegué y le dije a don René, vengo a decirle qué es lo que vamos a hacer por esto y esto y esto. Y entonces don René se sorprendió exactamente como se sorprendió usted, don Randa, le dijo, pero es un error de bulto, es un error burdo. Esa fue la palabra que empleó. Y le digo, don René, por eso es que venimos aquí, para ver qué hacemos, cuál es la posición. Arecep no nos quiere abrir las puertas, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos operar con un margen menor, porque de por sí ya es deficitario el que teníamos. Entonces, ahí intercedió a ellos y dijo, denme el cuadro que están viendo ustedes, se lo paso a Casa Presidencial para que Casa Presidencial lo pase a Arecep. Y parece que eso fue lo que hicieron, y empezaron a hacer los cálculos y ya encontraron que el punto que nosotros marcamos, donde estaba el error garrafal, era lo que nos daba un número totalmente desviado. Don Antonio, aunque nos quedan pocos minutos ya de programa, ¿no es más fácil o no sería más fácil, según lo que ustedes nos dicen, por ejemplo, hacer una fórmula donde simplemente estén los costos más 39.87 colones y no del precio de los combustibles? Eso es lo que nosotros hemos venido tratando de planear. Cuando estaba don Fernando Herrero de regulador general, no muy grata memoria para el país, le dijimos, don Fernando, nosotros queremos ser proactivos con esto, necesitamos un nuevo modelo. El modelo viejo que están usando y totalmente sesgado nos está llevando a la ruina.
nos sentamos, duramos 2 años con técnicos de la ARECEP. Hicimos un modelo que está todavía, bueno, no sabemos dónde está, porque habíamos acordado que entre las dos partes se lo presentamos a la Dirección de Energía para que lo analizara y se pudiera aprobar. Era un programa, la gente, el nuevo director del Centro de Regulación dice que no, que eso está sesgado porque nosotros influimos en eso. Bueno, tómenlo en cuenta, saquen las apreciaciones nuestras y lo empiezan a analizar. Lo que nosotros queremos es un modelo transparente, que don Randall Rivera entra a la página de ARECEP y dice, aquí está el modelo de fijación de precios de los combustibles en estaciones de servicio. Precio de la construcción, cómo está el índice de precios, precio de la varilla, precio de la mano de obra, eso, mete todos los datos y usted mismo calcula el precio que tiene que estar y el margen de comercialización de los combustibles. Que es fijo. Que sería fijo, y ahí hay transparencia. Esa transparencia es la que nosotros esperamos que haya en este país. Don Antonio, para aprovechar los últimos 20 segundos, quiero preguntarle un mito. Un día de esos, con este enredo del margen de comercialización, nos decía un pistero, es que en realidad el negocio para los gasolineros está en vender todo lo que vendemos alrededor de las gasolinas con el fin de lograr un margen importante, porque bueno, el margen de las gasolinas es 6%. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto relativamente, porque nosotros entramos en el negocio porque el negocio nos daba números muy halagüeños cuando nos sentamos a negociar con el gobierno. Pero al hacer toda esta manipulación del modelo tarifario, tenemos que recurrir a nuestros negocios complementarios para poder subsistir en el negocio del combustible. Y no nos podemos salir porque ya tenemos nuestro patrimonio invertido ahí. Si fuéramos transnacionales, donde tenemos mucha plata, las dejamos botados y nos vamos, pero en estos momentos nosotros no podemos ir. Y hay que estar claro en una cosa, don Randall, el servicio público es el expendio de combustible. La venta de repuestos es un negocio privado, así que nosotros no podemos estar subsidiando el servicio público con los servicios privados nuestros. Antonio, muchas gracias por estar aquí y explicarnos esperemos su posición. Esperemos que haya sido claro. Muchas gracias a usted. Gracias a don Antonio y a ustedes que nos acompañaron aquí en Minuto a Minuto. Muchas gracias, los esperamos mañana y feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.